Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acudir a esta comparecencia del Grupo Municipal Socialista que hemos convocado al calor de lo que ayer el Gobierno de España anunció en cuanto a un asunto que nos parece que es fundamental y que lamentablemente el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de la señora Chueca, está ignorando de una manera irresponsable, que no es otro el tema que la proliferación de las viviendas turísticas en nuestra ciudad. Decía que ayer el Gobierno de España lanzó, en el ámbito de sus competencias, que en este asunto son relativamente limitadas porque la mayor parte de las competencias corresponden por una parte a la comunidad autónoma y por otra parte a los ayuntamientos a través de las normas urbanísticas y de las distintas ordenanzas, medidas ya para poner coto o limitaciones o controles a un fenómeno que cada vez está más extendido, que cada vez es más problemático y que se está convirtiendo en un problema mayúsculo para la mayor parte de las grandes ciudades, no solo de España, sino prácticamente, me atrevería a decir, que del mundo. En Zaragoza, los datos oficiales nos dicen que en los últimos meses se ha producido un incremento exponencial de los más altos que se han producido en toda España, quizá porque veníamos de una situación algo menos extendida que en otras ciudades, pero desde luego estamos en la cabeza del crecimiento de este tipo de alojamientos de tipo turístico, con un incremento que se ronda aproximadamente el 50%. Y eso que solo estamos hablando de datos oficiales, de datos sobre los que tenemos algún tipo de constancia oficial, porque esos mismos datos que nos hablan de unas 900 viviendas, si nos vamos a alguna plataforma muy conocida, concretamente a ese portal que da nombre al fenómeno, Airbnb, estaríamos hablando de en torno a 1.200 viviendas ofertadas a día de hoy simplemente con entrar en la web. Es decir, son muchas de esas viviendas que no tienen en estos momentos ni licencia ni ningún tipo de cobertura, sino que simplemente se producen mediante la publicidad de esos alojamientos en la página web. Por tanto, estamos hablando de un crecimiento exponencial que además está teniendo un efecto fundamental, que es la reducción de la oferta de viviendas para uso residencial. En otras palabras, cada vez hay más viviendas que se están ofertando para alojamientos turísticos y cada vez hay menos viviendas que se destinan a que la gente viva en ellas de manera normal. Y además todo esto implica un incremento de los precios porque la rentabilidad de las viviendas turísticas es infinitamente más alta en cualquier término que lo queramos comparar que el alquiler permanente, el alquiler residencial permanente. Y esto nos presenta que este fenómeno que ha crecido y que el Gobierno de la ciudad sigue, en principio, da la sensación cada día de una manera más clara, ignorando conscientemente, nos genera tres problemas. Uno, ya lo estamos viendo fundamentalmente en el casco histórico, que es la turistificación. El casco histórico cada día más se está convirtiendo, incentivado a lo largo de estos 5 años por ese modelo de ciudad que tiene la alcaldesa y el Partido Popular, que se basa en construir un gigantesco escaparate para el visitante a costa de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y especialmente de los barrios. El centro histórico de la ciudad de Zaragoza, que es uno de los centros históricos más grandes de España, se está convirtiendo, y lo estamos viendo y no hay más que pasear en cualquier momento por ahí, en una especie de gran hotel o de gran centro comercial al aire libre. Y el dato es tan elocuente que yo creo que merece poca comentario más. Si miramos esos datos del portal de alojamientos turísticos y los comparamos con otros destinados al arrendamiento residencial, por cada vivienda que se oferta para vivir, se están ofertando 7 viviendas en el casco histórico para alojamiento turístico. Repito que con esos números poco más puede decir este grupo municipal, más allá de que efectivamente tenemos un problema. El segundo problema que se está generando es un problema de convivencia. Mucha parte de este turismo que utiliza las viviendas de uso turístico lo tenemos contrastado, se empieza a ver en datos y en realidades cotidianas, está vinculado a un turismo fundamentalmente, permítanme la expresión, de juerga. Un turismo que tiene como principal atractivo el salir por la noche, el beber, porque Zaragoza sigue siendo una ciudad más barata que otras y por tanto se está generando problemas de ruido, problemas de molestias, problemas de convivencia que están sufriendo fundamentalmente los vecinos del casco histórico, pero no solo. También sabemos y tenemos constancia de problemas en barrios como el Actur o en barrios o en distritos como el Arrabal, donde también están proliferando este tipo de viviendas y este tipo de usos fundamentalmente enfocados al turismo, digamos, de juerga.
Y por último, un tercer elemento es la competencia desleal que se le está haciendo al sector hotelero. Un sector hotelero que cuando optamos a ser sede del Mundial ponemos en valor, alabamos su profesionalidad y su capacidad para absorber los flujos de personas que puedan llegar a venir en un evento internacional de esa naturaleza, pero a la que por otra parte le estamos dejando que se le haga competencia desleal porque todas estas viviendas no cumplen los requisitos, ni tienen las exigencias, ni tienen que asumir los rigores normativos que tiene que asumir el sector hotelero. Por tanto, estamos ante un gravísimo problema. Ante un gravísimo problema que ayer, insisto, el Gobierno de España trató de empezar a poner coto dentro de sus competencias, pero que exige que este ayuntamiento y esta ciudad se ponga las pilas y tome conciencia y, sobre todo, deje de negar el problema. Porque lo peor que le puede ocurrir a un gobernante es negar la evidencia de los problemas. Y la señora Chueca lleva muchos meses negando la evidencia. En lugar de estar haciendo como están haciendo ciudades como Madrid, como Santiago, como San Sebastián, como Sevilla o incluso como Barcelona, que ha puesto encima de la mesa algo más ambicioso que sería directamente acabar con este tipo de alojamientos en el medio plazo, no sabemos qué quiere hacer la señora Chueca. Sabemos que el señor Serrano un día nos dijo algo que estarían viendo a trabajar, pero lo que tenemos la sensación es que el señor Serrano no tiene la autoridad política, porque esto es una cuestión de la señora Chueca, para abordar este asunto. Porque el camino que lleva enfocando la señora Chueca, este camino de atrezos, de poner pintores detrás de las ruedas de prensa, de hacer todo este tipo de eventos permanentes, de este modelo permanentemente lúdico, que no está mal, pero que tiene un efecto muy claro, y es que nos está llevando a un modelo de turistificación absoluto. Porque, insisto, lo que tiene que responder la señora Chueca y el Partido Popular es si le parece razonable que por cada vivienda que se oferta en el casco histórico para vivir haya 7 viviendas para alojamiento turístico. Hace 2 meses el Grupo Socialista trajo este tema a debatir al Pleno. Lo llevamos a una moción al Pleno en la cual hablamos, por ejemplo, de la necesidad de utilizar un criterio parecido al de las zonas saturadas para no ampliar el número de viviendas que se dedican a uso turístico dentro del casco histórico e impedir que se puedan traspasar esas licencias y ese tipo de negocios. El Partido Popular y Vox nos votaron en contra. Nos votaron en contra porque dijeron que aquí no había ningún problema, que no teníamos que ser aguafiestas los socialistas, que aquí esta es la ciudad del buen rollo, la ciudad en la que todo marcha estupendamente y que no viniésemos a distraer con problemas ficticios. Bueno, esta es la respuesta que nos dieron, pero el problema sigue estando ahí. No por negar los problemas desaparecen. Al contrario, los problemas se agravan y lo que tenemos hoy es una Zaragoza que empieza a tener problemas que otras ciudades ya están teniendo, que llevan teniendo más tiempo y que empiezan a tratar de corregir. Y nos preocupa mucho que el Gobierno del Partido Popular en esta ciudad vaya como el autoestopista suicida en el chiste, en dirección contraria a todos los demás y pensando que son los otros los que van en dirección contraria. La semana que viene habrá un debate sobre el estado de la ciudad y yo creo que será un buen momento para que el Partido Popular y la alcaldesa nos cuenten sus planes, nos cuenten qué piensan de esto, debatamos sobre esto y tengamos la posibilidad de ver, de verdad, si este es un gobierno consciente de los problemas que tiene y de la necesidad que tenemos de que haya un gobierno que acometa los problemas o si realmente va a seguir instalada en la fantasía y en el buen rollismo impostado con el que cada día deja pasar más tiempo sin afrontar los problemas. Y a partir de aquí me quedo a disposición de cualquier pregunta. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, usted mismo ha hecho referencia, hace cosa de un mes, Víctor Serrano dijo que Zaragoza iba a tener un plan. Entiendo que no saben nada más. No solo no sabemos nada más, lo que sabemos es que votaron en contra de una propuesta del Partido Socialista. Eso es lo que sabemos. Y en caso de que se pida colaboración, ¿el PSOE volverá a proponer esa especie de zonas saturadas para las viviendas? Sí, sí, nosotros creemos que esa es una de las medidas que hay que tomar. Hay que tomar otras, hay que reforzar la inspección urbanística y también por parte de la policía local, porque se lo decía antes, si uno va a los registros oficiales de viviendas que cuentan con algún tipo de autorización o de licencia, se encuentra que en la ciudad de Zaragoza hay en el entorno de unas 900 viviendas. Si uno se va a una página web donde se anuncian mayoritariamente este tipo de viviendas, se encuentra que se están ofertando del orden de 1.200, 1.300 viviendas. Eso significa que tenemos una zona gris, una zona oscura de viviendas donde ni siquiera hay ningún tipo de autorización. Con lo cual eso tiene implicaciones también incluso en términos fiscales.
Es decir, estamos perdiendo recaudación de impuestos, estamos propiciando negocios de economía sumergida, etcétera, etcétera. Y, por tanto, hay que inspeccionar y hay que poner los medios oportunos. Y, finalmente, lo que habrá que plantear también es ordenar cómo tiene que ser un alojamiento de ese tipo. Porque, mire usted, cuando una persona o una empresa abre un hotel, sabemos perfectamente qué condiciones tiene que tener ese hotel. Condiciones sanitarias, condiciones de seguridad, antiincendios, de accesos para no molestar, etcétera, etcétera. Cuando se abre una vivienda turística no hay nada de eso. Y eso es lo que les decía antes, que estamos generando también una competencia desleal a nuestro sector hotelero, al que, por otro lado, no dudamos en utilizar, entiéndame, en el buen sentido, pues como bandera o como imagen de la ciudad cuando queremos competir, por ejemplo, por ser sede del Mundial del 2030. Por ese camino tenemos que ir. No estoy inventando nada. No estoy inventando nada. Si uno va a lo que están haciendo otras ciudades, pues tiene ahí muchas pautas en Madrid, en Barcelona, en París, en muchísimas ciudades donde se está viendo que se están adoptando medidas que, para ser eficaces, requieren que sea el ayuntamiento, desde el Plan General, que es una herramienta muy poderosa, a través de las ordenanzas y del propio Plan General y de las normas urbanísticas, es como se tiene que acometer este asunto. Y una aclaración, ese incremento del 50% al que he hecho referencia, que ha dicho en los últimos meses, ¿qué periodo más o menos se está comparando? Los datos del informe que se conoció del INE eran de los primeros meses, de los 3 primeros meses de este año. Es decir, es que la cifra es muy potente. Es decir, de hecho, creo recordar que no sé si había alguna ciudad, 2 o 3 ciudades que estaban en esos parámetros, pero estábamos por encima de ciudades muy turísticas como Toledo, como Segovia, como Santiago de Compostela, es decir, ciudades con un enorme potencial turístico, incluso en términos generales superior al de Zaragoza, estaban creciendo menos. ¿Por qué? Porque ahí ha habido gobiernos que han tomado medidas para regular, y aquí lo que se ha hecho es simplemente la desregulación absoluta, es decir, el abandono por completo, porque es lo que le decía, si uno niega el problema, es difícil que tome medidas para solucionar el problema. Y es lo que lleva haciendo la señora Chueca en este último año. Y es significativo que esto se haya producido, este incremento exponencial, también con la señora Chueca ya como alcaldesa. Es decir, es uno de sus legados de este primer año. ¿Más cosas? Pues muchísimas gracias.